Su Eminencia Petrus Lutherbach, profesor de paso fino. El profesor Lutherbach no era realmente uno de esos sabios que ha tenido la Sorbona de barba blanca y anteojos. Tampoco un escritor como lo fueron Honoré de Balzac o Víctor Hugo, y mucho menos un intelectual de la talla de Alexis de Tocqueville. Sin embargo, sabía cosas desconocidas para todos los anteriores. Dominaba el arte de la marcha, o para hacerle honor a su profesión y adornar un poco su legado, era un profesor de paso fino. Sí, pasaba sus días imaginando cómo caminar, qué tipo de piruetas eran las más elegantes con los pies a la hora de deslizar el cuerpo por las calles de la ciudad luz. Para Lutherbach, la vieja historia de avanzar un pie frente al otro era una cuestión de bárbaros, una vulgaridad que había que remediar definitivamente. La marcha debía elevarse al nivel de un arte y había que perfeccionar los movimientos del talón, caminar con los dedos de los pies levantados para luego ondearlos hacia abajo con el empeine, mientras la planta rozaba apenas el piso y la cadera giraba graciosamente al caminar. Imaginen, tan solo lo que encontraban los parisinos al pasar frente a su taller y ver a un hombre de una cierta edad haciendo al arte de curiosas convulsiones, con los pies descalzos, adoptando poses extrañas, contorsionándose como un poseído y de repente deteniéndose en catarsis para anotar algún movimiento en un cuaderno. ¿Qué hacía entonces? ¿Practicaba el Tai Chi Chuan? ¿Perfeccionaba su estilo de Boogaloo? ¿O acaso repetía un baile de música electrónica? Imposible, porque había abandonado aquella monotonía del caminar humano desde muy joven, en aquella lejana década de 1850. En esos años, el cerebro de Lutherbach rebosaba de energía. El maestro estaba en pleno periodo de creación. En realidad terminaba por ese entonces su primer libro, una Biblia del caminar intitulada Revolución de la Marcha, con un fantástico subtítulo que decía así: más de 500 maneras nuevas, simples, naturales e infalibles de encontrar la felicidad sin gastar un solo centavo. Lo había escrito en pocos meses mientras esperaba a que se manifestaran sus primeros pupilos en el taller de marcha. La verdad es que la espera de estos estudiantes había sido un poco larga y eso llevó a que la obra contara con más de 700 páginas en total. Basta con abrir el índice para deleitarse con la imaginación del profesor. El resumen de la primera parte dice así: presentaremos en esta parte diferentes figuras de base al caminar: el torniquete, la talonada, el molinillo y la voltereta. En la segunda parte, Lutherbach alcanza a rozar la genialidad, sobre todo en los capítulos en los que describe las distintas técnicas para gastar la suela del zapato con estilo, en los que defiende la utilidad y el encanto de caminar hacia atrás, o cuando dedica casi 30 páginas a describir las mejores técnicas de tender la cama para conservar el calor de los pies. En otras palabras, se trata de el tratado más completo y profundo de podofilia que se haya escrito en toda la historia de la humanidad. Pero a pesar de su primera incursión en el mundo de las letras, el profesor siguió esperando la llegada de sus primeros alumnos en el taller, lo que, imaginarán ustedes, le dio tiempo de escribir otros 7 libros del mismo estilo. Algunos de sus trabajos más pintorescos son Tratado de Fisiología Higiénica para bien alimentarse con pocos alimentos y evitar indigestiones. O este otro, El arte de respirar, medio positivo para alargar agradablemente la vida. Pero su obra cumbre vendría un poco más tarde, en 1859, cuando llegó con su manuscrito a la imprenta Voitlin. Los trabajadores le pidieron que les diera una demostración de su técnica. Hicieron un círculo para apreciar al profesor en plena acción, creando un espectáculo que quedaría grabado en los anales de la empresa. Pero antes de entregar definitivamente el libro, y como inspirado por el súbito éxito de su presentación, tachó rápidamente el título de la obra y sobre ella escribió un título más acorde con su nuevo estatus. Se llamaría así: Nuevos principios para caminar con aplomo y causar buena impresión. Cuentan que era difícil circular en su propia casa, donde se amontonaban los libros que había mandado imprimir y que esperaban a ser vendidos como pan caliente. Por ese entonces,
Ya no se hacía llamar profesor de marcha simplemente, nombre demasiado trivial a su gusto, sino que comenzó a firmar sus tratados con el título pomposo de profesor de medicina natural espontánea. Pero aprovechaba sus pocos ratos de anonimato para salir por las mañanas con uno de sus libros escondido bajo el brazo y se internaba en los anaqueles de las librerías de París. Sin que nadie lo viera, escondía sus obras en los estantes de los libros más vendidos, a la espera de que causaran la sensación y el éxito que estuvo esperando hasta el último de sus días. Si les gusta este video, denle un like al video, suscríbanse a nuestro canal y únanse a las membresías del canal de YouTube, donde podrán encontrar horas de cursos y conferencias de historia de Francia y de otras partes del mundo. Chao, chao.